Sí, sus majestades los Reyes Magos de Oriente han llegado minutos antes de las 11 de la mañana. Lo han hecho como ya es tradicional en barco hasta el puerto deportivo de la ciudad. Allí les esperaban una multitud de niños acompañados por sus padres. Les han podido saludar, eso sí han tenido que hacerlo desde la distancia y con la preceptiva mascarilla para garantizar la seguridad sanitaria. Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar se han trasladado hasta este Teatro Jovellanos, donde han protagonizado varios encuentros con los niños de la ciudad, unos encuentros que acaban de finalizar hace tan solo unos minutos. Ahora sus majestades se han retirado a descansar antes de protagonizar esa cabalgata que comenzará a las 5:30 de la tarde. Partirá de la calle Simón Bolívar en la calzada y recorrerá las avenidas de la Argentina, Galicia y José Manuel Palacio antes de emprender su recorrido al centro, donde discurrirá por la avenida de la Costa y la calle San Bernardo. Finalizará aproximadamente a las 8 de la tarde en los Jardines de la Reina y posteriormente Melchor, Gaspar y Baltasar protagonizarán sus tradicionales discursos desde el balcón consistorial. Ni el frío ni la lluvia le han restado un ápice de emoción a uno de los momentos más esperados por los niños gijoneses. Mayores y pequeños aguardaban esta mañana bajo los paraguas la llegada de los Reyes Magos con un sentimiento común, la ilusión. ¡Mucha! ¡Me encantan los Reyes Magos! ¡Esperan que me traigan regalos! El anterior año no los pudimos ver por el COVID porque estábamos confinados. Y pues eso da mucha ilusión volverlos a ver. Y entre los tres reyes, cada uno tiene su favorito. Sí, Gaspar. ¿Y por qué? Porque es mi rey. Melchor, porque me dijo mi abuela que siempre traía las cosas que le pedías y que es el que más tiempo lleva de rey mago. Melchor. ¿Y por qué? No sé, pero es uno de mis favoritos. Aseguran que han sido muy buenos y, aunque han pedido pocas cosas, ya tienen ganas de abrir sus regalos. Un juego y una tablet. 3 cosas solo. ¿Cuáles? Un bebé reborn, cosas para el bebé reborn y también pedí ropa para el bebé. Un patinete, unos zapatos. Pediría más que pasaran ya cagas, bata y todo eso y que ya nos den los regalos. Una emoción que mantendrán viva durante toda la jornada antes de descubrir qué les han traído los reyes.